Después de eso, el juego volvió a la pantalla del tablero. No pude evitar estallar en gritos, y mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener el mando. Sabía que el juego me iba a poner a prueba si seguía jugando. Pero no tenía idea de que llegaría tan lejos. O que siquiera era capaz de hacer lo que acababa de hacer. Podía sentir que mi cerebro se volvía loco cuando me preguntaba, ¿el juego acaba de leer mi mente? Eso no parecía posible. Pero, ¿qué otra explicación había? Fue entonces cuando ya no pude negar lo que ahora parecía obvio. Este juego estaba vivo. Y no solo eso, también puede establecer algún tipo de conexión mental con el jugador. Y, sin embargo, no pude convencerme de apagar la consola. No sé si fue el juego jugando con mi mente, o simplemente mi obstinada curiosidad, pero incluso con la revelación anterior, realmente quería ver esto hasta el final. Incluso más que antes de pasar de mentira. Por muy aterrador que pudiera ser, incluso peligroso, sabía que si dejaba de jugar, nunca podría sacarme esto de la cabeza. Si intentaba reiniciar el juego, podría ser que volviera a la normalidad. ¿Cuántas personas llegan a presenciar algo así de primera mano, por no hablar de poder tomar capturas de pantalla de todo el asunto? Por muy jodida que estuviera, esta era una experiencia única en la vida. Pero, aún así, no podía correr riesgos con mi salud. Tenía el control remoto del televisor a mi lado, listo para apagarlo en caso de que me sintiera en un peligro real. Y si eso no funcionaba, sacaría el enchufe de la pared, o simplemente saldría corriendo de la habitación. Sin duda, con eso bastaría. Fueran cuales fueran los poderes del juego, parecían estar confinados a lo que podía mostrar en la televisión y lo que sea que podía hacer su conexión mental. Esto último era lo que me preocupaba. Aún no sabía a qué me estaba enfrentando, así que no iba a subestimarlo. Me tomé un descanso de unos minutos para calmar mis nervios. Y luego regresé al juego. Y, hablando de televisores, había un icono de pantalla de televisión justo debajo del bosque blanco del que acababa de salir, y como la primera animación era tan extraña, pensé que probaría con otra para ver qué pasaba. Aunque esperaba la misma animación, en realidad obtuve una totalmente diferente. Extraño. La música para esta fue la música del tablero de Neptuno. Bien, supongo que le queda, ya que es un hombre pez y todo. No puedo evitar preguntarme cuál es el sentido de estas cosas. Había un icono más de la pantalla de televisión, así que supuse que debía tener su propia animación. Iba a asegurarme de ver qué era antes de irme de Entropy. Pero luego llegó el momento de pasar a otro nivel. El icono de ladrillo dorado era lo más cercano, así que fui ahí y empecé un nivel de laberinto dorado. Mi salud y mi poder se rellenaron. No estoy seguro de cómo ni por qué, pero me alegré de no estar yendo hacia lo desconocido casi muerto. También noté que mi spray de Motra se había reducido a la mitad de su tamaño original. La música era un ritmo de batería lento y siniestro, con voces femeninas que se iniciaban en aproximadamente un minuto. Bastante inquietante. El mismo laberinto dorado era una anomalía. No estoy seguro de cómo hubiera ido este nivel si estuviera usando a Godzilla o Anguirus, porque volar parecía necesario solo para moverse por este lugar. Otra cosa que me llamó la atención fue que cuando ibas a la izquierda, tu monstruo en verdad giraba y miraba hacia la izquierda. Eso suena estúpidamente obvio, pero en el juego original, se suponía que solo te movías hacia la derecha. Así que cuando tratabas de moverte hacia la izquierda, tu monstruo terminaba caminando / volando en reversa. Este nivel era aparentemente de un tamaño colosal, porque cada vez que pensaba que había llegado a su fin, o pensaba que iba a terminar donde comencé, me encontraba con algo totalmente nuevo. Cosas como bloqueos de lava, enemigos nuevos y rostros de estatuas. Encontré la cara de una estatua en un callejón sin salida con una mirada amplia y con ojos abiertos.
La noche que Melissa murió, tenía una expresión en su rostro que se veía exactamente así todo el tiempo. Incluso cuando la atropelló el camión, seguía teniendo la misma expresión. No pude evitar sentir que algo realmente me estaba vigilando desde atrás de la pantalla entre más miraba esto. En verdad, ya no quería que me recordaran aquella noche, así que me alejé de la estatua casi tan pronto como la encontré. De todos modos, necesitaba encontrar la salida, lo que fue un infierno. Se sentía como si este nivel se extendiera eternamente en todas direcciones. Debí haber deambulado por el nivel durante al menos 15 minutos hasta que por fin vi algo. Era una criatura que no era de oro. Al parecer la única de su especie en el nivel. Al no tener ningún tipo de habilidad de estar en el aire como las otras criaturas, simplemente caminaba de un lado a otro en la plataforma. Pero no pasó mucho tiempo desde que la encontré, cuando una máquina voladora se abalanzó sobre ella, la agarró y se la llevó volando. Al parecer, la máquina no me había visto, así que decidí seguirla para ver a dónde llevaba a la criatura. La máquina se detuvo en una sala con un gran objeto similar a un caldero en el centro. La máquina se situó sobre el caldero y dejó caer a la criatura en su interior. La criatura salió por una abertura en el costado del caldero, ahora bañada del mismo color dorado. Como todo lo demás. La máquina se fue volando. No estoy seguro de qué pensar de esto, pero me alegro de habérmelo topado, ya que poco después encontré la salida. Cuando volví al tablero, me di cuenta de que los jefes no se habían movido lo más mínimo. Un poco extraño, pero no me importó. Facilitó la planificación de mi ruta a través de Entropy. Todavía quedaban 2 nuevos iconos por explorar, los acantilados índigo y una versión negra del laberinto. Como solo había 3 iconos de laberinto negro, que estaban rodeados de jefes, jugué primero en los acantilados índigo. Se parecía mucho a las montañas azules barra verdes. Los gráficos de nivel tenían el mismo aspecto, triturado. También hay recoloreados de las nubes y la luna del vertedero de desechos tóxicos. La música, si se le puede llamar así, era simplemente un ruido retumbante y grave. Una de las primeras cosas que encontré fueron estas criaturas multicolores con cabezas grandes que emergían de una pequeña cueva en el suelo. Todos hacían un ruido de zarandeo sincronizado, y caminaban hacia la derecha en grupo tras salir de la cueva, ignorándome. Sin otro camino el cual tomar, los seguí en su ruta. Cada vez salían más de la cueva, hasta que el grupo tuvo alrededor de 100 criaturas. Finalmente, el camino terminó en un acantilado. Me sorprendió ver que al llegar allí, todas las criaturas comenzaron a saltar al abismo. Fui testigo de enemigos caminar hacia acantilados antes. Pero nunca había visto a los NPCs suicidarse en masa de esa forma. Una manera muy inquietante de empezar un nivel. Continué volando sobre varios animales extraños como los que se muestran aquí. Otro grupo de cabezas de borla multicolores estaba saltando sin parar, solo para ser atrapados por pájaros grandes, que estoy bastante seguro de que son versiones en sprite del cóndor gigante de Godzilla vs. DC Monster. Derroté a algunos de los cóndores en la batalla, pero me molestó que estos cabezones parecieran tan ansiosos por morir. Si el juego en sí está vivo, quizás las criaturas en estos niveles también estén vivas. Y algunas tienen vidas muy infelices, si este comportamiento nos sirve de indicación. ¿Pero qué los incita a hacer esto? En el fondo de mi mente, casi sospecho que la luna brillante en el cielo era la razón. Al final del nivel, había otro grupo de cabezudos, marchando hacia un gran monstruo y siendo devorados. Esto empezaba a repugnarme, así que, actuando por impulso, disparé rayos oculares tanto al monstruo como a los cabezones. Destruí la cueva. El monstruo se enfureció, y corrió a través de los cabezones
días restantes para luchar contra mí. Aunque no tenía ataques a distancia, fue implacable. Pero no fue rival para mí. Ahora estaba en la recta final, hasta los jefes. Mi plan era pasar primero por Batra y luego por Megalón. Después de eso, vería la última pantalla de televisión, jugaría el laberinto negro antes de luchar contra Mechagodzilla. Y por último, pasar por la persecución con la bestia infernal. Tenía curiosidad por ver si volvería a tener una nueva forma. Pero primero lo primero. Era hora de vencer a Batra. Tal y como esperaba, comenzó en su forma de larva. La música fue el tema de batalla de Bara. Siempre que el juego añade un nuevo kaiju de Godzilla con más de una forma, esa otra forma siempre aparece. Para un juego que de otra manera es inexplicable, es bastante sorprendente su consistencia y precisión con los nuevos jefes kaiju. La pelea comenzó de forma sencilla. Larva Batra luchó de manera similar a Maguma, cargando de un lado a otro y ocasionalmente disparando rayos con su cuerno. Durante la pelea, noté que las capacidades de combate de Mothra se habían alterado a mi favor. Primero, los rayos de los ojos hicieron el doble de daño que en el juego normal. Ahora, eran tan fuertes como los golpes de Godzilla. ¿Quién lo diría? El polvo de veneno se mejoró de manera similar. También hizo esta cosa buena en la que realmente golpearía a un enemigo cuando lo usaras. Segundo, en el juego original, aunque Mothra podía volar, no era capaz de sobrevolar a un oponente. Te hacía retroceder de la misma forma que si corrieras hacia ellos, lo cual era extremadamente molesto. Pero ya no. Podía cambiar de dirección y volar por todos lados, lo que era de gran ayuda porque... luchar contra Imago Batra es, en pocas palabras, luchar contra un clon de Mothra. Aunque Batra es decididamente más rápido y más fuerte. Al no tener ya los impedimentos de su lenta forma de larva, Imago Batra era un oponente temible. Aunque le faltaba rayo de cuerno, ahora tenía un nuevo rayo ocular más potente. Batra podía cambiar de dirección al igual que yo, por lo que esta batalla involucró mucho dar vueltas y volar. Fue bastante divertido, para ser honesto. Entonces, después de derrotar a Batra, estaba emocionado de ver cómo sería Megalón. Pero primero pasé por un nivel de acantilados índigo y disparé a muchas de las criaturas para los potenciadores de salud. Ahora, sobre Megalón. Su música fue el tema de Gaigan. Tiene sentido, ya que Gaigan fue su compañero de batalla en la única, y hasta ahora, la única, aparición fílmica de Megalón. Se parecía mucho a Moguera, pero más rápido y con más armas. Comenzaría a cargar con sus taladros. Me gustaba volar de un lado a otro a su alrededor, lo que parecía molestarle mucho. Después de unos segundos, retrocedía, se daba la vuelta y comenzaba a escupir granadas. Esas sí que fueron un fastidio, porque rebotaban al tocar el suelo, entre comillas. Por último, comenzó a hacer spam de su rayo. Solo apuntaba hacia adelante, así que era fácil agacharse bajo él y luego dispararle con rayos oculares. En general, lo describiría como fuerte, persistente, pero torpe. Ahora me estaba acercando al final de Entropy. Acababa de vencer a Megalón y encendí la última pantalla de televisión para ver qué obtenía esta vez. El resultado fue desagradable. La música para esta espantosa escena fue el tema de contraseña. No pude entender por qué esta animación era tan siniestra y violenta en comparación con las otras dos. Todo el juego parecía volverse más malévolo. Por decirlo de algún modo. A medida que avanzaba para terminar Entropy, comencé a sentirme agotado. Es difícil de describir. Como si de repente me hubiera cansado cuando no lo estaba antes. Lo más probable es que solo fuera la tensión de todo lo que había sucedido en este juego, pero quién sabe. El último tipo de nivel en Entropy es lo que yo llamo el laberinto de sombras. El paisaje se volvió a colorear de oro a negro. La música era de un ambiente maligno, similar al bucle de un Forgiven Cold, pero claramente diferente. La música fue mi primera señal de que este nivel iba a ser angustioso. Viajé por el laberinto durante aproximadamente un minuto y me di cuenta de que no había ninguna criatura rondando. Fue una transición extraña del laberinto dorado, que estaba plagado de criaturas, a este nivel que no tenía absolutamente nada. Pero esto podría ser bueno. Tal vez no habría obstáculos y podría pasar el nivel con cierta facilidad.
Entonces la pantalla se oscureció. E inmediatamente salí de mi aturdimiento de hace unos segundos. Todo se había oscurecido para que lo único que pudiera ver fuese el spray de Mothra. No sabía a dónde iba y acabé topándome frenéticamente contra las paredes. Escuché un ruido, el sonido de una multitud corriendo por un pasillo. Y junto con las pisadas, llegaron los rugidos. Ruidos fuertes, que describiría como algo así como... no sé. Quizás un perro rabioso del tamaño de un elefante, gritando con furia. Y pude deducir que lo que fuera que estaba haciendo este ruido, no venía solo. Sabía que había algo allí, pero no fue sino hasta que edité una captura de pantalla que pude ver cómo lucían mis perseguidores. Claro, en ese momento no podía ver dónde estaban, ni hacia dónde iba. Literalmente estaba corriendo, o volando, a ciegas, y esta turba de bestias finalmente me alcanzó. Todo lo que pude pensar fue, ¡no! Cuando vi que mi barra de vida disminuía rápidamente. Los monstruos me habían reducido a la mitad de mi salud total, cuando me salvé. La luz volvió a encenderse, y los acechadores habían desaparecido. Y así se reveló el desafío de este nivel. Encontrar la salida antes de que se apaguen las luces y una manada de monstruos te mutilen hasta morir. Ahora estaba en modo de pánico, moviéndome lo más rápido que podía mientras probaba todos los caminos posibles. Mientras jugaba a través del nivel, las luces se apagaron un total de 3 veces. La segunda vez, habría sido hombre muerto si no hubiera sido por una de las estatuas de ojos amplios. Mientras me mantenía cerca de ella, los monstruos parecían evitarme hasta que la luz regresó. La estatua los ahuyentó, de alguna manera. Estaba a salvo mientras permaneciera cerca de la estatua, pero al mismo tiempo tenía que irme para encontrar la salida. El laberinto de sombras resultó ser mucho más pequeño que el laberinto de oro, ya que solo tomó unos 6 minutos navegar hasta el final. Pero antes de la salida, había una serie de pasillos que conducían directamente hacia abajo, sin forma de volver una vez dentro. O llegabas a la salida antes de que los monstruos te alcanzaran, o morías. Afortunadamente conseguí salir. Solo un jefe más. Mechagodzilla. Comencé la batalla, y obtuve algo inesperado. No solo mi vida volvió a subir al 100%, parece hacerlo al azar, sino que en lugar de un jefe de reemplazo, estaba luchando contra Godzilla. Pero cualquier fan de Godzilla que se precie puede deducirlo. Mechagodzilla comenzó como luchar contra un clon de Godzilla, pero su disfraz se quemó tras solo 3 barras de vida. Normalmente, una transformación solo se producía en el punto medio. En esta parte, era como luchar contra Mechagodzilla en el juego normal. Fue algo agradable luchar contra uno de los enemigos del juego original para variar. Aunque no era exactamente como de costumbre, también tenía un rayo de arco iris y de 2 misiles. Esto me impidió hacer el viejo truco de arrinconarle en la esquina y golpearle con los rayos oculares en un lugar donde él no pudiera golpearme, pero ese siempre fue un truco barato de todos modos. Pero, después de reducir su salud a la mitad, algo extraño sucedió. Su sprite empezó a glitcharse de la misma manera que Gesora en el primer mundo. Después de unos segundos, los fallos comenzaron a tomar una nueva forma. Y así, el juego había creado al falso Mechagodzilla. Y descubrí que esta falla visual estaba relacionada de alguna manera con el juego recreando cosas. El rostro humano de este era un aspecto muy inquietante. Era uno de los monstruos de reemplazo más fuertes, y tenía el mayor poder de fuego. En la foto se ve su rayo de boca, en el que quedé atrapado en pleno ataque. Incluso aunque era un poco más fuerte, también era más lento que su contraparte original y no podía saltar tanto. Gané la pelea alejándome constantemente de su línea de fuego, bombardeando la máquina con polvo de veneno mientras volaba sobre ella. Una última cosa que hacer. La persecución de la bestia infernal. ¡Oh, carajo!
Será mejor terminar con esto de una vez, pensé. La persecución final de Entropy terminó siendo exactamente lo que temía que sería. Un nivel de laberinto. Todas las demás persecuciones, aunque difíciles, fueron extremadamente simples. Solo tenías que correr hacia la derecha sin que te tocaran. Pero esto le quitó toda la simplicidad. No había forma de saber qué tan grande sería este laberinto, ni dónde estaba la salida. Y ahora no solo tenía que volver sobre mis pasos constantemente para encontrar la salida. También tenía que evitar que el monstruo rojo me matara de un solo golpe. Y durante esos primeros 30 segundos, no apareció. Pero sabía que lo haría, y cuando comencé a acelerar el ritmo, escuché un fuerte aleteo. Y ahí estaba, en una forma voladora. Volaba con alas de murciélago y era tan rápido e implacable como siempre. Por las razones ya mencionadas, esta fue probablemente la más estresante de todas las persecuciones finales y, como tal, tuve que estar concentrado en el juego y no tomar capturas de pantalla. Sin embargo, tomé una del monstruo rojo haciendo algo que me pareció muy interesante. Me las había arreglado para perderlo yendo por un camino diferente al que aparentemente esperaba, y una de las paredes orgánicas del laberinto rojo lo bloqueó para que no me atacara. O eso pensé. Intentó romper la pared con sus garras durante un segundo antes de abrir la boca y destrozarla con las mandíbulas intestinales. Pero esos breves milisegundos que el monstruo fue retenido podrían haber sido la clave para que yo encontrara la salida. El camino de salida era largo y complejo, pero por lo que recuerdo subí y luego volví hacia la izquierda. Todavía no estoy seguro de por qué elegí ese camino en particular. Supongo que fue una corazonada con suerte. Estaba sudando a mares, pero mi suerte me había salvado una vez más. Esperaba que no se acabara antes de terminar el juego. Solo quedaban 2 mundos más por recorrer. El siguiente mundo era el penúltimo. Extus.